quedan algunas dudas respecto a la respuesta que hizo Rusia hacia Ucrania. En primer lugar, los misiles que utilizó Ucrania contra Rusia, muy importante aclarar, son misiles de corto alcance. El misil ATACMS del ejército de Estados Unidos y el misil Storm Shadow, que es el que proveyó Reino Unido. El primero tiene un alcance de 300 kilómetros y el segundo un alcance de 550 kilómetros, pero con la observación que este último se dispara desde un avión y por ende el alcance puede ser bastante más. Ahora, en ningún caso se ha planificado o se ha pretendido que llegaran a Moscú. El primero no puede, porque a Moscú, desde Kiev aproximadamente hay 1.500 kilómetros, y en el caso de un avión F-16, por ejemplo, que transporte el Storm Shadow, tendría que acercarse mucho al territorio ucraniano que está ocupado por Rusia y exponerse a una defensa antiaérea muy poderosa. Eso es muy importante. Ahora, el otro punto que creo que es vital entender es que Rusia ha colocado durante la guerra, durante la invasión, muchas líneas rojas. ¿Qué son las líneas rojas? Líneas rojas son advertencias que le hace un Estado a otro, estableciendo que hay algo que no se debe pasar, no se debe superar. En este caso, por ejemplo, fue el uso de misiles de un cierto alcance que pudieran penetrar en territorio ruso. Esa fue una de las muchas líneas rojas que Rusia ha establecido en esta guerra, y por primera vez responde. Ese es punto que creo que también es fundamental entender. Rusia ha establecido numerosas, decenas de líneas rojas desde que comenzó la invasión, pero en ningún momento cumplió con su amenaza. Entonces, por ejemplo, cuando se le proveyeron aviones F-16 a Ucrania, esa era una línea roja que Putin dijo que no se iba a tolerar, que se iba a responder de forma nuclear. No hizo nada. Dijo lo mismo cuando llegaron los misiles estos que se usaron ayer, la llegada solamente, tampoco hizo nada. Entonces, yo creo que el grupo de países aliados a Ucrania hicieron esto pensando que iba a ser otra amenaza no cumplida de Putin, pero nos encontramos hoy con la sorpresa de que hubo un lanzamiento de un misil ruso que en principio se dijo que era de largo alcance. Hoy se está discutiendo ya eso, sobre todo los expertos militares de Estados Unidos consideran que no es de largo alcance. Para darte una idea muy brevemente, Luis, de cómo son los misiles balísticos, hasta 1.000 kilómetros de alcance son de corto alcance. El rango medio van entre 1.000 y 3.000 kilómetros. El rango intermedio va de 3.000 a 5.500 kilómetros, y el rango largo, que normalmente se conoce como intercontinental, puede llegar a bastante más de 5.500 kilómetros. No tiene sentido estratégico haber usado un misil intercontinental para golpear a Ucrania. No tiene un sentido bélico. Lo que sí tendría un sentido de amenaza, diciendo nosotros sí le podemos atacar. Aparentemente el misil que lanzó Rusia, independientemente de que haya sido de alcance intermedio o más largo, no llevaba una cabeza explosiva, causó muy poco daño. Entonces, la interpretación que yo le doy es literalmente de que se ha pasado la línea y de que ellos están dispuestos a responder. Por el lado de los aliados de Ucrania ellos argumentan que el que acaba de pasar una línea roja es Rusia, con la incorporación de tropas norcoreanas a la guerra. Entonces nos vemos en una situación de un escalamiento que es muy peligrosa, Luis. Nosotros podríamos estar viendo una situación donde el autocontrol de las partes se empiece a desmoronar y nos veamos en una situación de un uso, por ejemplo, de un arma nuclear táctica. El arma nuclear táctica se usa, por ejemplo, para destruir una división completa, 10.000 hombres. La probable reacción de Estados Unidos y sus aliados va a ser no de una respuesta nuclear si es que Rusia empieza el ataque, sino la destrucción de la capacidad nuclear rusa en los sitios donde están instalados los misiles. Pero te das cuenta que ya pasamos totalmente a otro escenario. Estamos pasando a un escenario donde muy fácilmente se puede salir de control la dinámica y podemos vernos en la Tercera Guerra Mundial. Ese es el peligro mayor que yo le veo.